llenaba la nariz de Natalia cuando abrió los ojos despacio. Lo primero que vio fueron las paredes de la habitación del hospital, pintadas de un blanco apagado y algo sucio. Sentía el cuerpo destrozado. Cada articulación le dolía y la sutura en el vientre latía con un dolor punzante. Pero todo ese sufrimiento pareció desvanecerse cuando giró la cabeza hacia un lado. En una cunita sencilla, un pequeño ser envuelto en una mantita rosa dormía plácidamente. Lara, su hija, había nacido sana. Natalia alargó la mano. Sus dedos hinchados rozaron la mejilla diminuta. Un calor inmenso le inundó el pecho. Era un milagro, el fruto de su amor con Diego. Entonces el pensamiento la golpeó. ¿Dónde estaba Diego? Desde la noche anterior, cuando se le rompió la fuente y los vecinos la llevaron a toda prisa al hospital, no había podido localizar a su marido. Su móvil estaba apagado. Natalia intentó tranquilizarse. Tal vez Diego estaba atareado en la oficina, con ese gran proyecto del que siempre hablaba y que parecía comerse todo su tiempo. Seguro que aparecería. Seguro que se sorprendería y se emocionaría al ver a su pequeña hija. Tomó el teléfono de la mesilla. No había mensajes, ni llamadas perdidas, solo la pantalla negra devolviéndole el reflejo de su rostro pálido y del hijab ligeramente torcido. Entre la felicidad recién estrenada y el silencio del móvil, un frío de ansiedad empezó a recorrerle la espalda. La enfermera le había dicho que ya podía irse a casa. Aquel hospital humilde no podía retenerla más. Tenía que volver aunque Diego no hubiera ido a recogerla. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Natalia guardó sus cosas. Solo una bolsita con ropa del bebé y un cambio de ropa para ella. Tomó a Lara en brazos, sujetándola con cuidado mientras el vientre le ardía. Pagó las cuentas del hospital con los ahorros que le quedaban, cada vez más escasos. Diego no le había dado todavía el dinero para los gastos de ese mes. Una vez más, Natalia se obligó a creer que su marido solo estaba demasiado ocupado. Pidió un taxi por la aplicación y con la mano temblorosa escribió la dirección de la casa de sus suegros, donde había vivido con Diego los últimos 2 años. El camino de regreso se le hizo largo y silencioso. Lara dormía profundamente en su pecho. Natalia miraba por la ventanilla las calles atestadas de la gran ciudad, imaginando a Diego abriendo la puerta, sorprendido, para luego abrazarla a ella y a la niña. Se imaginaba la sonrisa feliz de su marido. Sin embargo, cuando el taxi se detuvo frente al portón color crema de la casa, no la recibió ninguna calidez. El patio estaba silencioso. El coche de Diego no estaba en el garaje, solo el de don Ricardo, su suegro. Pagó el taxi y bajó. En una mano llevaba a Lara, en la otra arrastraba su pequeña maleta. Tocó el timbre 1, 2 veces. Escuchó pasos dentro. La puerta se abrió. No era Diego. En el umbral apareció doña Rosa, su suegra. Su rostro, que solía ser inexpresivo, se veía ahora duro y helado. Detrás de ella, con los brazos cruzados, estaba don Ricardo. Su mirada era igual de cortante. «Mamá, papá, ¿está Diego?», preguntó Natalia con voz ronca. «¿Para qué lo buscas?», escupió doña Rosa, con palabras tan afiladas que la hirieron al instante. Natalia se quedó helada. «No entiendo, mamá. Acabo de dar a luz. Lara es su nieta, nuestra hija», intentó sonreír, acercando a la bebé para que vieran su carita, confiando en que la imagen de su primera nieta ablandara el ambiente. Pero doña Rosa dio un paso atrás como si viera algo repugnante. «Esa niña ya no es asunto nuestro, igual que tú», dijo con desprecio. El mundo de Natalia pareció detenerse. «¿De qué está hablando? ¿Dónde está Diego? Necesito hablar con él», susurró, mientras el dolor en el vientre se intensificaba y la cabeza le daba vueltas. «Diego se fue», gritó doña Rosa. «Se fue de esta casa y todo es por tu culpa. Eres una mujer de mala suerte». Aquella acusación le cayó como una bofetada. Los ojos se le llenaron de lágrimas. «No lo entiendo, mamá. ¿Qué he hecho mal? Desde que te casaste con mi hijo, nuestro negocio empezó a ir mal, y anoche fue el colmo.
Diego dijo que ya no aguantaba vivir contigo. Y se fue. Señaló el rostro de Natalia con el dedo tembloroso por la rabia. Se acabó. No puede ser, murmuró Natalia. Diego la amaba. Habían esperado juntos la llegada de esa misma niña. No podía haber dicho algo tan cruel. No podía haberla dejado así. Debía de ser un malentendido. Por favor, déjenme entrar. Estoy agotada, mamá. Y Lara es solo un bebé, suplicó. Don Ricardo habló al fin, con voz grave y vacía. ¿No oíste? Ya no eres bienvenida en esta casa, Diego te ha dejado. Márchate. Me ha dejado. La palabra la hizo tambalear. Tuvo que apoyarse en una de las columnas del porche para no caer. ¿Cuándo? Él no me dijo nada. ¿Dónde está el papeleo? Yo no he firmado ningún documento. No hace falta papel. Lo que Diego dijo es suficiente. Ahora recoge tus cosas y lárgate, escupió doña Rosa. Entró y volvió al momento arrastrando una maleta grande, la maleta de Natalia. La abrió en el porche y empezó a tirar sin miramientos su ropa y las cosas del bebé. «Mamá, por favor», gritó Natalia, intentando detenerla, pero su cuerpo estaba demasiado débil. «Llévate a esa bastarda de aquí», bramó doña Rosa mientras empujaba a Natalia, que seguía sosteniendo a Lara. Natalia casi cayó hacia atrás. Abrazó con todas sus fuerzas a la niña, que empezó a inquietarse y luego a llorar con un llanto desgarrador. «Mamá, se lo ruego. Don Ricardo, por favor, hable con ella, acabo de parir. Aún tengo los puntos frescos. ¿A dónde voy a ir en plena noche con una recién nacida?», sollozó. Las lágrimas empapaban su hijab sencillo. Buscó en los ojos de su suegro un rastro de compasión, pero él la miró con frialdad. «Ese ya no es nuestro problema». Doña Rosa tiró también el bolso pequeño de Natalia al jardín, junto a la maleta abierta. «Lárgate antes de que llame a la seguridad de la colonia. No queremos la vergüenza de una nuera como tú». Con el corazón hecho pedazos, Natalia no tuvo más remedio que obedecer. No tenía fuerzas para luchar. Se inclinó, soportando un dolor insoportable en el vientre, e intentó meter como pudo la ropa y las cositas de Lara de nuevo en la maleta con una mano, mientras con la otra apretaba a la niña contra su pecho. Doña Rosa y don Ricardo la observaban desde el umbral como dos verdugos satisfechos. Cuando consiguió cerrar la maleta a medias, la arrastró hasta la calle. Ni siquiera le quedaba energía para odiarlos. Solo sentía vacío, confusión y un dolor indescriptible. Se giró una vez más, esperando que todo fuese una pesadilla, pero la puerta color crema se cerró de golpe. Escuchó el giro de la llave por dentro. Natalia se dejó caer en la acera, junto al portón. Bajo la luz amarillenta de la farola, abrazó a Lara con fuerza, intentando calmar el llanto de su hija y el suyo propio. ¿Qué había pasado? ¿Por qué Diego se había ido? ¿Por qué eran tan crueles? Estaba sola. Sus padres habían muerto hacía tiempo y no le quedaban familiares cercanos en la ciudad. Pensó en aquella casa que durante 2 años había sido su refugio y ahora se levantaba ante ella como un enemigo. De pronto oyó el portón del garaje. Las luces de un coche se encendieron, el coche de don Ricardo. Natalia se levantó a trompicones, con la esperanza de que hubieran cambiado de idea. El coche avanzó lentamente hacia la salida. Don Ricardo iba al volante, con la mirada fija al frente. A su lado, doña Rosa se sentaba orgullosa. El coche pasó junto a Natalia sin detenerse. Ella estaba a punto de apartar la vista, derrotada, cuando un movimiento en el asiento trasero le heló la sangre. Era Diego. Su marido estaba allí. La miraba fijamente, miraba a Lara en sus brazos. Sus ojos se encontraron. Natalia quiso gritar su nombre, pero se quedó paralizada. El rostro de Diego estaba pálido. Sus ojos no mostraban odio ni rabia, sino un vacío lleno de miedo y desesperación, como si fuera una marioneta sin control sobre sí misma. Apartó la mirada de golpe, agachando la cabeza. El coche aceleró y desapareció en la esquina, dejando a Natalia en un silencio espeso, solo roto por el llanto hambriento y aterido de Lara. Entonces
Supo que Diego no se había ido lejos. Estaba allí, pero prisionero de algo mucho más oscuro que la distancia. Y ese hecho era más aterrador que la idea de su abandono. 3 años es mucho tiempo. Para Natalia fueron la escuela de la vida más cruel. Tras aquella noche de expulsión, nunca volvió a la casa de sus suegros, ni intentó ponerse en contacto con la familia de Diego. La mirada de su marido en aquel coche bastaba como respuesta. Estaban en peligro, su familia política no la quería, y Diego era demasiado débil para defenderla. El primer año fue el más difícil. Con lo que le quedaba de ahorros, alquiló un cuartito de renta en la periferia de la ciudad, de apenas 3 por 4 metros, que servía de dormitorio, cocina y rincón de juegos para Lara. El baño era compartido con otros inquilinos. Las paredes eran tan delgadas que los vecinos golpeaban cuando Lara lloraba por la noche. Natalia solo podía pedir perdón mientras daba palmaditas en la espalda de su hija, llorando en silencio por dentro. Vendió la única joya que tenía, su anillo de boda, para comprar leche de fórmula y pañales. Se negaba a hundirse en la autocompasión. Tenía que vivir. Tenía que ser fuerte por Lara. Empezó a trabajar en lo que fuera. Hacía arreglos de ropa y cosía hijabs y vestidos para las vecinas. Sus manos, antes suaves, se llenaron de callos y pinchazos de aguja. Mientras Lara dormía, ella cosía hasta la madrugada, acompañada por el traqueteo de una máquina de coser vieja que había comprado a plazos. Por las mañanas, cuando tenía un hueco, ayudaba en la fonda de doña Marta, la vecina amable. Pelaba cebollas, lavaba platos, cualquier cosa que le diera unas cuantas monedas para pagar el arroz y las verduras. Su hijab, antes bonito, se fue desgastando y perdiendo color, pero siempre estaba limpio. Era una Natalia nueva, una luchadora, una madre. Lara creció como una lucecita en medio de la oscuridad. Era vivaz, rápida para aprender, con un rostro que mezclaba a partes iguales los rasgos de Natalia y de Diego. Cada vez que Natalia miraba a su hija, veía fuerza, pero también una pregunta muda. Al cumplir los 3 años, Lara empezó a hacer preguntas que le atravesaban el corazón. «Mamá, las mamás de mis amigas las recoge su papá», dijo una tarde, jugando con su única muñeca de trapo. «¿Dónde está mi papá?» El corazón de Natalia se rompió un poco más. Tenía preparada una respuesta para ese momento. «Tu papá está trabajando muy lejos, cariño. En un sitio muy, muy lejos, ganando dinero para ti», mintió con voz suave. «¿Y cuándo vuelve? ¿Es que no me quiere?», preguntó Lara, con los ojos grandes y serios. Natalia la apretó contra su pecho. «Tu papá te quiere mucho, y yo también te quiero mucho. Cuando llegue el momento, volverá». Era una mentira piadosa para proteger el corazón de la niña. Ella misma no sabía si Diego seguiría vivo, o si seguía siendo el mismo hombre 3 años de lucha y ni una sola noticia, ni un solo dólar de manutención. Aquel día estaba agotada. Tenía muchos encargos de costura y debía cumplir plazos. Después de recoger telas en el mercado, pensaba volver directo al cuarto, pero Lara insistió en acompañarla. Al final, se la llevó. Ahora estaban en la parada de autobús, junto a una avenida muy transitada. El aire de la tarde era caliente y pesado, cargado de humo. El sudor se le pegaba a la frente bajo el hijab. Lara, cansada, empezaba a ponerse caprichosa. «Tengo calor, mamá. Quiero un helado», se quejó, tirando de la falda de Natalia. «Ya casi viene el autobús, mi vida. Cuando lleguemos al barrio te compro un té helado, ¿sí?». La calmó, buscando en el bolsillo las pocas monedas que le quedaban, suficientes para el pasaje y un pequeño capricho para la niña. Allí, entre la multitud anónima que también corría detrás del tiempo, Natalia se sentía pequeña e invisible, una más entre millones luchando por sobrevivir en aquella ciudad inmensa. Ajustó el portabebés en el que Lara, ya medio dormida, apoyaba la cabeza en su hombro. De repente, un sedán negro de lujo frenó justo delante de la parada. Los cristales eran tan polarizados que no se veía nada dentro. Un coche así no tenía por qué detenerse allí.
Seguramente se habría equivocado, pensó. Se apartó un poco para dejar paso. Entonces, la ventanilla trasera se fue bajando despacio. Natalia se quedó clavada en el sitio. En el interior había sentada una mujer de mediana edad, elegantísima, con un traje sastre caro y un hijab anudado de forma moderna. Su rostro le resultaba familiar, pero Natalia tardó unos segundos en reconocerla. Eran recuerdos de un pasado lejano. La mujer miró fijamente a Natalia y a Lara, con los ojos muy abiertos. Había sorpresa, incredulidad y algo más. Ira contenida. «Natalia», dijo con una voz firme, cargada de autoridad. El corazón de Natalia se desbocó. Era tía Elena, la única hermana de su difunta madre, la tía que llevaba más de 10 años viviendo en Europa y a la que solo había visto unas pocas veces en toda su vida. La última vez había sido en el entierro de su madre, antes de casarse con Diego. «Dios mío, ¿qué haces aquí?». La voz de tía Elena se elevó. «¿En la calle, así, con una niña pequeña?». Natalia no supo qué decir. Se le trabó la lengua. Tía Elena no esperó respuesta. Abrió la puerta desde dentro. El aire helado del climatizador le dio en la cara. «Sube, rápido, y trae a tu hija», ordenó sin dejar lugar a réplicas. Natalia dudó. Todo era demasiado repentino. 3 años sola, sin nadie, y de pronto... «Pero tía, yo...». «No hay peros», la cortó Elena. «Acabo de aterrizar. Fui directa a la dirección que tenía tuya, a casa de tus suegros. Los vecinos dijeron que llevas años sin vivir allí. He estado dando vueltas por la ciudad buscándote. Sube. Hay algo que debo decirte». El tono de su tía era firme, casi alarmante. Había una urgencia que asustaba. Natalia, que llevaba años decidiendo por sí misma, sintió de pronto la necesidad de obedecer, apretó a Lara y subió al coche. En cuanto cerró la puerta, el ruido de la calle desapareció. En su lugar quedó un silencio denso y el olor a perfume caro. La tapicería de cuero era suave y mullida bajo su cuerpo cansado. Su ropa sencilla contrastaba con el lujo del interior. Lara, que se había despertado con el movimiento, miraba a tía Elena con curiosidad. El chofer arrancó sin decir palabra. Tía Elena estudió a Natalia de arriba abajo. El rostro agotado, el hijab desteñido, las manos ásperas. «¿Qué te ha pasado, Natalia? ¿Dónde está tu marido?», preguntó. Natalia tragó saliva. No sabía por dónde empezar. «Es una historia muy larga, tía». «Entonces hazla corta». «Pero ahora eso no es lo importante», respondió Elena respirando hondo. Su expresión enojada se tornó grave, muy seria. «Tengo que decirte algo muy importante». Natalia esperó. El corazón le latía con fuerza. «Es sobre tu padre y tu madre», dijo al fin tía Elena. 2 nombres que hacía años nadie pronunciaba delante de ella. Su padre y su madre. 2 figuras que añoraba en silencio, a quienes recordaba como gente sencilla que murió en un accidente de tráfico cuando ella apenas empezaba la universidad. Al oírlos en un momento tan tenso, se le erizó la piel. «¿Qué pasa con ellos, tía?». «Ellos murieron hace mucho». «Sí», asintió Elena con la voz algo más suave, «pero dejaron algo para ti, algo que tú no sabías, algo que es la razón por la que he vuelto a México ahora mismo». El coche de lujo avanzaba entre el tráfico de la ciudad, pero dentro parecía que el tiempo se hubiera detenido. Natalia intentaba procesar esas palabras. Siempre había creído que sus padres solo le habían dejado la casita humilde de las afueras, esa que terminó vendiendo para poder pagar sus estudios y aportar algo al matrimonio con Diego. Nunca imaginó nada más. «No entiendo, tía», murmuró. Lara, sintiendo la tensión de su madre, se quedó muy quieta. Tía Elena suspiró. Su mirada se suavizó al ver a la niña, pero volvió a endurecerse cuando miró a Natalia. «Claro que no entiendes. Todo formaba parte del plan de tu padre. Natalia, tus padres no eran personas corrientes. Eran empresarios muy exitosos, inmensamente ricos». Natalia negó con la cabeza, incrédula. «No puede ser.
Vivíamos de forma sencilla, la casa era pequeña, mamá nunca llevaba joyas llamativas, papá solo tenía un coche viejo. Era una fachada, explicó Elena. Tu padre levantó de cero una empresa inmobiliaria y de exportación. Les fue muy bien, pero tenían miedo. Temían que, si crecías rodeada de lujos, te volvieras consentida. Más aún, temían que te convirtieras en blanco de gente sin escrúpulos, dispuesta a aprovecharse de ti. Por eso decidieron criarte en la austeridad, para que crecieras fuerte e independiente. Las lágrimas se le acumularon a Natalia en los ojos. De pronto, los recuerdos de sus padres, siempre trabajando y sonriendo, cobraron un significado nuevo, sacrificios que ella ni siquiera sospechaba. Cuando murieron en aquel accidente, continuó tía Elena, yo era la única familiar cercana en quien confiaban. Acababa de mudarme a Europa para gestionar una sucursal de la empresa. En el testamento que dejaron, te cedían todo a ti, pero con una condición. El corazón de Natalia dio un vuelco. ¿Qué condición? Tu padre era muy listo. Sabía que seguirías siendo joven y vulnerable tras perderlos. No quería que cualquier hombre se acercara a ti solo por interés, así que dejó una cláusula. Elena se inclinó hacia ella. Todos sus activos, una fortuna de cientos de millones de dólares, se congelaron en un fideicomiso. Yo fui nombrada albacea y única administradora. ¿Y cuándo podría recibirlos yo?, preguntó Natalia en voz baja. Ahí está la condición, respondió Elena. El testamento dice que el dinero solo puede liberarse y pasar totalmente a tu nombre, como heredera única, cuando se cumplan dos requisitos. Primero, que estés casada legalmente. Segundo, que tengas un hijo. Natalia se quedó sin aire. Su matrimonio con Diego, el nacimiento de Lara. Todas las piezas empezaron a encajar en una imagen horrible. ¿Por qué así? Porque tu padre pensó que cuando estuvieras casada y tuvieras un hijo, ya habrías formado tu propia familia. Serías adulta, tendrías a alguien a quien proteger y usarías esa fortuna con responsabilidad. Irónico, ¿no?, dijo tía Elena con una sonrisa amarga. Su buena intención se convirtió en la puerta por donde se coló la maldad. El coche se desvió hacia una zona de apartamentos de lujo. El chofer parecía saber exactamente a dónde iba. Ahora escucha lo más importante, prosiguió Elena con voz más fría. Yo he estado supervisando ese dinero desde lejos. Supe que te casaste con Diego. Nunca me gustó él. Busqué los antecedentes de su familia. Tu suegro, don Ricardo, había sido un pequeño socio de tu padre hace años. Tu padre rompió la relación porque Ricardo no era honesto. Está clarísimo que ellos sabían quién eras. Sabían de la fortuna de tus padres. Natalia sintió náuseas. Entonces, ¿Diego se casó conmigo solo por el dinero? Claro que sí, saltó tía Elena sin dudar. Lo planearon todo. Esperaron. Incluso tuvieron la paciencia de esperar a que te quedaras embarazada y dieras a luz a Lara, porque sabían que su nacimiento era la llave para abrir esa caja fuerte. Natalia abrazó a su hija con fuerza. Le temblaba todo el cuerpo. Comprendió que para aquella familia, el nacimiento de Lara no había sido un milagro, sino solo una fecha marcada en un calendario. Y eso no fue lo peor, añadió tía Elena. El coche se detuvo en el vestíbulo de un edificio imponente. El plazo de mi tutela terminaba justo cuando tu hija, la segunda heredera, cumpliera 3 años. Por eso había planeado volver ahora. Quería darte una sorpresa, entregarte todo como regalo de cumpleaños para Lara. Pero hace un mes recibí algo que me hizo adelantarlo todo. ¿Qué fue, tía? Hace un mes supe que, un mes después de que dieras a luz, la miró fijamente. Justo cuando te echaron de casa, se presentó en el banco de aquí una solicitud de liberación de fondos de emergencia. Estaba firmada por tu marido Diego y por su padre, don Ricardo. Natalia se tapó la boca. Ellos no sabían que yo era la albacea principal. Pensaron que era solo una gestora en el extranjero y que aquí todo se movería solo. Adjuntaron un poder con tu firma falsificada y un certificado médico de un psiquiatra que aseguraba que tú sufrías una depresión posparto severa.
Decían que no estabas estable mentalmente, que no eras capaz de cuidar de ti misma ni mucho menos del patrimonio, explicó Elena, con rabia contenida. El cuerpo de Natalia se quedó helado. Ahora lo comprendía todo. La manera en que la habían echado, cómo la hacían pasar por loca que huía de casa, para luego presentarse ellos como salvadores que cuidarían a Lara, la heredera. «Me llamaron loca», susurró horrorizada. «Intentaron robarte lo que es tuyo y lo de tu hija», dijo tía Elena entre dientes. «Por supuesto, bloqueé todo de inmediato. Llamé a mis abogados. Su intento fracasó. No pudieron tocar ni $1 del patrimonio principal de tus padres. Está a salvo conmigo». «Entonces, ¿por qué me echaron si fallaron?» «Porque entraron en pánico», respondió Elena. «Probablemente consiguieron robar algo de tu dinero personal, tus ahorros, cualquier cosa que pudieran rascar, pero el gran botín se les escapó. Temieron que te enteraras algún día y reclamases tus derechos, así que decidieron eliminarte de la ecuación. Te arrojaron a la calle esperando que te destruyeras sola, incluso que murieras poco a poco. Entonces podrían intentarlo otra vez, quizá falsificando tu certificado de defunción». Las lágrimas de Natalia brotaban sin control, pero ya no eran solo de dolor, sino de una furia ardiente. 3 años viviendo en la miseria, 3 años trabajando hasta el agotamiento, 3 años pasando hambre para que Lara tuviera leche, 3 años contándole a la niña que su padre trabajaba lejos, mientras la realidad era que él y su familia habían intentado arruinarla y robarle el futuro a su hija. Tía Elena le rodeó los hombros. «Ya basta de llorar por esa gente. Las lágrimas te sobran para desperdiciarlas en ellos. A partir de hoy no vas a sufrir más», la miró con firmeza. «Ellos no saben que he vuelto, no saben que te he encontrado. Creen que estás destrozada. Mañana iremos al banco. Activaremos todos tus activos y después», sonrió con frialdad, «recuperaremos todo lo que te pertenece, empezando por la casa de tus padres, que tengo entendido que han ocupado ilegalmente». Natalia se secó las lágrimas y miró su reflejo en el cristal del coche. Una mujer agotada, con el hijab gastado, pero sus ojos ya no eran los mismos. «No solo la recuperaremos, tía», dijo con voz baja pero firme. «Vamos a hacer que paguen». La casa donde vivían ahora era grande, mucho más grande que la casa donde ella y Diego habían vivido al principio. Estaba en una colonia de clase media alta, aunque no tan lujosa como la zona donde vivía tía Elena. En el salón, amueblado con sofás de piel y una enorme televisión encendida con una telenovela sobre herencias, nadie prestaba atención a la pantalla. El ambiente era tenso. El cenicero estaba abarrotado de colillas. Doña Rosa caminaba de un lado a otro, nerviosa, con el ceño lleno de arrugas. 3 años de vida en esa riqueza prestada le habían carcomido el alma. «El dinero se está acabando», murmuró al fin, deteniéndose frente a su marido, que fingía leer el periódico. Don Ricardo bajó el periódico y se quitó las gafas. «Lo sé, Rosa. Ya te dije que el nuevo negocio necesita tiempo». «¿Tiempo? No tenemos tiempo», gritó ella. «Esta casa nos cuesta mantenerla, el coche también. El dinero que sacamos de los ahorros de Natalia y de vender nuestra casa vieja casi se ha ido. No pienso volver a vivir como antes, Ricardo». 3 años antes, después de fracasar en su intento de quedarse con la herencia principal de Natalia, se habían precipitado. Vaciaron las cuentas conjuntas de Diego y Natalia, se llevaron las joyas de la dote y hasta vendieron su antigua casa, comprada en parte con el dinero de ella. Con eso se habían instalado en aquella casa y se habían montado una vida de nuevos ricos. Pero sus gastos superaban con creces sus ingresos. «Y todo por culpa de tu hijo», espetó doña Rosa, fulminando con la mirada a Diego, que permanecía sentado en una esquina, ausente. Él se estremeció. Durante 3 años había sido un fantasma en su propia casa, trabajando en la empresa improvisada de su padre, sin sueldo fijo, recibiendo solo una paga como si fuera un niño. Había adelgazado, tenía ojeras profundas y vivía sumido en una ansiedad constante. «¿Yo?
murmuró. Claro que tú. Lo atacó su madre. Si hubieras sido un poco más listo, si hubieras convencido a Natalia de firmar el poder antes de que diera a luz. Si no hubieras sido tan débil, no tendríamos que haber inventado la historia de que estaba loca. Basta, Rosa, intentó mediar don Ricardo. Ese plan lo hicimos entre los dos. Fue idea tuya, chilló ella. Tú dijiste que sería fácil conseguir la herencia. Tú aseguraste que a tu cuñada, la tal Elena, no le iba a importar. Y míranos ahora. Lo bloqueó todo. Solo pillamos migajas. Don Ricardo se masajeó las sienes. Llevaba 2 días ocultando un problema aún mayor. «Hay algo más», dijo al fin. «¿Qué más?», preguntó ella, asustada. «Elena, la tía Elena, ha vuelto a México». «¿Cómo lo sabes?». «Un conocido del banco me avisó. Fue hace 2 días a preguntar por el fideicomiso. Está empezando los trámites para liberarlo». «¿Liberarlo? ¿Cómo? Faltan condiciones». «Los requisitos ya se cumplieron, Rosa. El matrimonio y el nacimiento del hijo, y su tutela termina cuando la niña cumple 3 años. Debe de haber vuelto para entregárselo todo a Natalia». «¿A Natalia?», se burló doña Rosa, pero la voz le temblaba. «Esa mujer lleva 3 años desaparecida. Por lo mismo ya estará muerta en cualquier callejón». «Precisamente ese es el problema», suspiró Ricardo. «Si no la encuentran, Elena, como albacea, puede quedarse con todo o, peor aún, decidir buscarla por todas partes, contratar detectives, y si la encuentra». El silencio cayó sobre los 3. Sabían lo que eso significaba. Si tía Elena encontraba a Natalia y le contaba la verdad, ellos estarían perdidos. Se enfrentarían a acusaciones de falsificación, intento de estafa, robo. De pronto, Diego, que había estado callado, empezó a reír de forma extraña, una risa seca y sin alegría. «¿Qué te pasa?», le gritó doña Rosa. Asustada, Diego levantó la mirada enrojecida. «Todo esto ha sido en vano». «¿Qué quieres decir?». 3 años. De pronto se levantó y estampó su vaso contra el suelo, haciéndolo añicos. Sus padres se sobresaltaron. Era la primera vez que lo veían perder el control así. 3 años viviendo como un muerto en esta casa, obedeciéndoles en todo, dejando a mi esposa, abandonando a mi hija recién nacida. La voz le temblaba. «¿Y para qué?». «Era por tu bien», replicó doña Rosa. «Por tu futuro». «¿Mi bien?». Diego subió el tono. «¿Qué bien hay en vivir con miedo cada día? Dijiste que cuando echáramos a Natalia y consiguiéramos el dinero, viviríamos tranquilos. Dijiste que después podría ir a buscarla. Mentiste». Recordó la noche de la expulsión. La había visto en el hospital. Había tenido a Lara en sus brazos. Había llorado de felicidad. Y entonces sus padres lo arrastraron de vuelta a casa, le quitaron el móvil, le dijeron que Natalia estaba enferma, que era una inútil, que daba mala suerte. También la había visto después, de pie en la calle, bajo la lluvia, con la niña en brazos, mientras él estaba encerrado en el coche. «Yo la vi, mamá», sollozó Diego, desplomándose en el suelo. «La vi en la acera, con Lara. Quise salir, pero ustedes me sujetaron. Dijeron que era parte del plan, que alguien la recogería y la llevaría a un lugar seguro». «Nadie nos obliga a ser tan crueles», susurró. «Somos nosotros». «Ella trae mala suerte», insistió doña Rosa, aunque ahora había miedo en sus ojos. «No, mamá. Nosotros somos la desgracia», golpeó el piso con el puño. «Soy un marido fracasado, un padre cruel. Ni siquiera sé si están vivas». Don Ricardo trató de levantarlo. «Tranquilo, Diego. Encontraremos una salida». «No hay salida», rugió él. «Cada noche sueño con la cara de Lara, con los ojos de Natalia. Tendría que haber huido con ellas esa noche». Doña Rosa levantó la mano para abofetearlo, pero se detuvo al oír el timbre de la puerta. «Ding dong». Los 3 se quedaron paralizados. El corazón se les subió a la garganta. Nadie solía ir sin avisar. El timbre sonó de nuevo, más insistente. Don Ricardo fue a abrir, con las piernas temblando, doña Rosa detrás de él. Diego seguía tirado entre los vidrios rotos, mirando la puerta con pánico.
No era la policía ni Elena. Era un mensajero con un sobre marrón, grande, con el membrete de un prestigioso despacho de abogados. ¿El señor Ricardo?, preguntó el mensajero. Sí, soy yo, respondió, firmando con mano temblorosa. Cerró la puerta y miró el sobre como si fuera una bomba. ¿Quién es?, susurró doña Rosa. Rasgó el sobre, leyó la primera línea y se quedó blanco. Es una carta de requerimiento, musitó. ¿De qué?, chilló ella. Por ocupación ilegal de la propiedad situada en calle Águila número 1, registrada a nombre de los difuntos propietarios cuyos derechos sucesorios han pasado íntegramente a su heredera única, la señora Natalia. La voz se le quebró y el papel se le cayó de las manos. Natalia, susurró doña Rosa, lívida. Entonces, esa mujer, Elena la ha encontrado. Saben que estamos aquí. Añadió con voz rota. Nos dan 48 horas para desalojar o iniciarán acciones penales por usurpación, falsificación y tentativa de estafa. Tenemos que huir, Ricardo. ¡Ahora mismo!, gritó ella, mirando a su alrededor como una posesa. ¿A dónde, Rosa?, respondió él desesperado. Todo lo que nos quedaba está en el banco. Si ya han encontrado esta casa, habrán congelado nuestras cuentas. No tenemos nada. La noche la pasaron en terror. Doña Rosa lloraba mientras metía en bolsas sus joyas falsas y sus bolsos pirata, maldiciendo a Natalia y a tía Elena. Don Ricardo llamaba sin éxito a un abogado barato. Diego permaneció encerrado en su cuarto, reviviendo cada palabra de Natalia. A la mañana siguiente, a las 11 en punto, un sedán negro aún más lujoso se detuvo frente a su portón. Diego, mirando por la ventana del piso de arriba, sintió que se le detenía el corazón. Salió primero tía Elena, tan elegante como siempre, con la mirada helada. Después, 2 abogados de traje impecable. Por último, se abrió la puerta trasera. Una mujer bajó despacio. Llevaba un traje pantalón color marfil y un hijab de seda color moca perfectamente colocado. Su rostro, antes pálido y agotado, mostraba un maquillaje discreto pero firme. Tras unas gafas de sol caras, sus ojos miraron la casa con seguridad. Diego tuvo que agarrarse a la pared. Era Natalia, su esposa, y a la vez una completa desconocida, hermosa, poderosa, intimidante. En la planta baja, el timbre sonó igual que la noche anterior, pero ahora parecía una campana de sentencia. Doña Rosa y don Ricardo, petrificados, sabían perfectamente quién estaba tras la puerta. «Ábrela tú», susurró ella. Don Ricardo se obligó a mantener algo de dignidad y giró el pomo. La escena lo dejó mudo. Natalia estaba allí, entre tía Elena y los abogados. Se quitó las gafas de sol con calma. Lo miró directamente a los ojos. No había miedo ni tristeza, solo una frialdad cortante. Doña Rosa, al ver que su marido no reaccionaba, se colocó a su lado y al reconocer a Natalia, echó mano de su único recurso, la actuación. «Natalia», chilló, fingiendo lágrimas. «Hija, ¿dónde has estado? Te hemos buscado por todas partes, estábamos tan preocupados». Abrió los brazos para abrazarla. Natalia no se movió. Levantó la mano frente a ella, deteniéndola. «Ya basta de teatro, doña Rosa». Su voz era tranquila, clara, pero resonaba con una fuerza nueva. «Yo no soy su hija, y sé que jamás me buscó». Doña Rosa se congeló, con los brazos ridículamente suspendidos en el aire. «He venido a recuperar lo que es mío, empezando por esta casa, que perteneció a mis padres». En ese momento apareció Diego, bajando las escaleras. Sus ojos se clavaron en ella. «Natalia», susurró, como si nombrara una plegaria dolorosa. Ella se volvió hacia él, miró al hombre al que había amado, al padre de su hija, al que la había abandonado en el momento más frágil. Lo examinó de arriba abajo. Estaba delgado, deshecho. Uno de los abogados dio un paso adelante y puso un fajo de documentos en las manos de don Ricardo. «Buenos días», dijo con tono profesional.
Soy el representante de la señora Natalia, legítima propietaria de este inmueble. Ayer le enviamos un requerimiento formal que usted ha ignorado. Traemos la orden judicial de desalojo, el embargo de bienes y todas las pruebas de los delitos cometidos, falsificación de documentos, tentativa de estafa y usurpación de propiedad. Miró su reloj. Nuestra clienta está siendo generosa. Tienen dos opciones: hacer las maletas y abandonar esta casa en las próximas 24 horas, entregando las llaves del coche y todas las tarjetas de crédito que han usado ilegalmente, o llamamos ahora mismo a los agentes que nos esperan al final de la calle para detenerlos. Elige. Don Ricardo se quedó tan blanco como la pared. Aquello no era una elección, sino un ultimátum. Doña Rosa, roja de humillación e ira, estalló. «¡No pueden hacer esto!», chilló. «Esta casa es nuestra, la compramos nosotros. Son ustedes los que han engañado». La segunda abogada, una mujer igual de elegante, dio un paso adelante. «Señora, le aconsejo que guarde silencio. Tenemos comprobantes de cada pago. Esta casa se ha mantenido, amueblado y reformado con dinero de la cuenta conjunta de su hijo y la señora Natalia, vaciada ilegalmente al día siguiente de que la expulsaran de su hogar. Cualquier cosa que diga solo empeorará su situación». Doña Rosa se desplomó en una silla. Natalia observó la escena con el corazón endurecido. Había imaginado ese momento miles de veces. Creyó que se sentiría triunfante, pero lo único que sentía era vacío. Nada de eso podía devolverle los 3 años perdidos. Diego, que había permanecido a un lado, por fin se movió. Bajó los últimos peldaños con pasos pesados hasta quedar a 1 metro de ella. Su rostro era una máscara de dolor. «Natalia, lo siento», dijo, con un hilo de voz. Ella lo miró fijamente. En sus ojos vio los de Lara, pero en los de él ya no había amor, solo debilidad. «¿Lo sientes?», preguntó Natalia serena, pero con un filo en las palabras. «¿Por qué exactamente? ¿Por fingir que me amabas para quedarte con mi herencia? ¿Por confabularte con tus padres? ¿Por permitir que me llamaran loca? ¿Por dejar que tu hija durmiera en el suelo frío de un cuartito durante 3 años mientras tú vivías aquí?». Cada pregunta era un puñal. Diego negó con la cabeza, llorando. «No fue así. Yo te amaba de verdad. El amor no desaparece la noche en que decidiste quedarte en el coche mientras tu madre me echaba», respondió ella, con una sonrisa amarga. «El amor no paga la leche de tu hija ni calma su hambre». «No tenía elección», gritó él desesperado. «Me amenazaron, me encerraron». Natalia levantó la mano para detenerlo. «No quiero escucharlo aquí». Miró a tía Elena y a los abogados. «Tía, ¿me dejan 5 minutos a solas con él?». Tía Elena la miró con atención y asintió. «5 minutos estaremos en la terraza, y que no se atreva a tocarte», añadió, fulminando con la mirada a Diego. «No se atreverá», respondió Natalia. Los abogados y tía Elena salieron al porche. Don Ricardo y doña Rosa se retiraron al salón, derrumbados. La puerta principal quedó abierta. Natalia caminó hacia el interior de la casa que alguna vez fue el hogar de sus padres. El olor a pintura nueva y muebles caros no alcanzaba a tapar el aroma de traición que ella sentía. Se detuvo en la sala. Diego la siguió como una sombra. «Habla», dijo Natalia sin volverse. Él se quedó detrás, a poca distancia, separado de ella por un abismo invisible. «Aquella noche», empezó con voz quebrada. «La noche en que nació Lara. Fui al hospital. No había desaparecido. Llegué después de que mamá me llamara. Te vi dormida. Vi a Lara en la cuna. La cargué. Lloré de felicidad. Nunca había sido tan feliz. Era tan pequeña, tan perfecta. Le prometí cuidarla a ella y a ti». Natalia cerró los ojos. Esas palabras le dolían, porque aún quedaba en ella un trozo que lo había amado. «Luego llegaron mis padres», continuó él. «Me arrastraron a casa. Dijeron que había un problema grave en la empresa. Me quitaron el móvil. Me dijeron que Elena había bloqueado todo, que tu padre había dejado un testamento. Se alteraron. Dijeron que tú lo sabías, que ibas a huir con la niña. Yo me negué a creerlo.
Quise volver al hospital, pero se interpusieron, me encerraron. Me dijeron que si no los obedecía, todo se derrumbaría, que mi padre iría a la cárcel por deudas. Dijeron que solo era por un tiempo, que después de asegurar el dinero, podríamos ir a buscarte y vivir felices. Así que preferiste creerles a ellos que a tu esposa, resumió Natalia con amargura. Estaba perdido, tenía miedo, sollozó Diego. Pero la noche que te echaron, yo estaba en el coche. Te vi ahí, con Lara. Quise bajar. Mamá me sujetó, papá puso seguro a las puertas. Dijeron que era parte del plan, que alguien te recogería y te llevaría a un lugar seguro. Al día siguiente supe que era mentira, que no sabían dónde estabas. Perdí la cabeza. Me dijeron que no volviera a mencionar tu nombre ni el de Lara o... Se dejó caer de rodillas. He vivido en el infierno estos 3 años. Cada día me odio más. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Voy a testificar contra ellos. Voy a decir la verdad. Solo te pido una oportunidad más. No por mí, por Lara. Necesita un padre. Déjame verla, aunque sea una vez. Déjame pedirle perdón. El silencio llenó la sala. Natalia miró al hombre arrodillado a sus pies. Su confesión era sincera, su dolor real, pero no bastaba. «Levántate, Diego», ordenó él. Se puso en pie despacio. «Tienes razón en algo. Eres débil. Eres un cobarde. Y esa cobardía fue una elección. Elegiste a tus padres por encima de tu propia familia. Elegiste el dinero por encima del amor». Tragó saliva. «Y eso no cambia porque ahora estés arrepentido». «Por favor, Natalia», intentó él. «Lara sí necesita un padre», lo interrumpió. «Pero uno fuerte, que la proteja, no alguien dispuesto a sacrificarla por sus miedos. Durante 3 años he sido madre y padre para ella, y estamos bien». «No puedes ser tan cruel», susurró Diego. «¿Cruel? Cruel fue dejar a tu bebé pasar frío en la calle. Cruel fue firmar papeles que me declaraban loca. Cruel fue vivir rodeado de lujos, sabiendo que quizá tu hija no tenía que cenar. No vuelvas a decirme cruel, Diego». Ella caminó hacia la puerta. «Mis abogados ya te dieron 2 opciones. Yo voy a darte una tercera», dijo sin mirarlo. «Puedes quedarte con tus padres y hundirte con ellos, o puedes decirlo todo ante la justicia, testificar contra ellos. Eso no te devolverá mi amor ni te abrirá la puerta hacia Lara». «¿Entonces para qué?», preguntó él derrotado. «Será la única prueba de que aún queda algo de bondad en ti, la única forma de empezar a pagar tu deuda. Piénsalo». Sin esperar respuesta, salió de la casa. En la terraza, bajo el sol abrasador, hizo una señal a tía Elena. «Ya está. Tienen 24 horas. Si mañana siguen aquí, llamen a la policía, embárguenlo todo», dijo, bajando los escalones sin volver la vista atrás. No vio a Diego desplomarse tras la puerta, llorando sin lágrimas. No vio a doña Rosa gritar como una loca, ni a don Ricardo mirar la pared. Vacío. Esa etapa estaba cerrada. El juego había terminado. Para Natalia, las siguientes 24 horas pasaron rápido. Para la familia de Diego, fueron una eternidad. No durmieron. A la mañana siguiente, puntuales, los abogados de tía Elena regresaron, acompañados de un actuario judicial y varios operarios. Un camión esperaba en la calle. «Es nuestra casa. No pueden entrar», intentó oponerse doña Rosa, abriendo los brazos en el umbral. «Tenemos orden judicial. Si se resiste, podemos detenerla por obstrucción a la justicia», respondió el abogado. Ante la palabra detención, se hizo a un lado. Temblando, los funcionarios entraron con eficacia. En pocas horas, el salón quedó desmantelado. Sellaron y sacaron todos los bienes comprados con dinero de Natalia: sofás, televisores, muebles, adornos. «Eso es mío, yo lo compré», aulló doña Rosa, sujetando un jarrón. «Lo pagó con una tarjeta a nombre de su hijo, alimentada con fondos robados de la cuenta de nuestra clienta», aclaró el abogado, impasible. Los vecinos observaban desde las ventanas murmurando. La caída de aquella familia era un espectáculo. Al final, solo quedaron sus ropas metidas en maletas baratas. Don Ricardo se sentó en el suelo del salón vacío
envejecido de golpe. «Vámonos, Ricardo», susurró doña Rosa. «Encontraremos otro sitio». «¿Con qué?», respondió él con la mirada perdida. «No nos queda nada». En ese momento, Diego bajó con una mochila al hombro. Tenía los ojos hinchados, pero en el rostro había una resolución nueva. «Vamos, hijo, empezaremos de cero», suplicó doña Rosa, intentando tomarle la mano. Él la apartó. «No, mamá, ya no hay nosotros», dijo. Caminó hacia la puerta. «¿A dónde vas?», preguntó don Ricardo con un hilo de voz. «A la comisaría. Voy a confesarlo todo, voy a pagar lo que hice». Los ojos de doña Rosa se desorbitaron. «¿Estás loco? ¿Vas a meter a tus propios padres en la cárcel?». «Mis padres me encerraron en la culpa durante 3 años», respondió él. «Es suficiente». Y salió, dejando atrás el camión, los murmullos y los lamentos. Doña Rosa se derrumbó en la entrada, convencida de que todo el sacrificio por su hijo se le volvía en contra. La confesión de Diego fue el último clavo en el ataúd de sus padres. Con su testimonio y todas las pruebas reunidas por tía Elena, el caso fue fácil para los abogados de Natalia. Hubo cargos por falsificación, estafa, conspiración, lavado de dinero. Ningún buen abogado quiso defenderles sin honorarios y sabiendo que iban a perder. El juicio se convirtió en noticia en algunos medios económicos. La historia de una heredera a la que quisieron quitarle una fortuna millonaria haciéndola pasar por loca. El día de la lectura de la sentencia, el cielo estaba encapotado, como si la ciudad entera contuviera el aliento. La sala estaba llena de público y periodistas. Natalia decidió asistir, pese a que tía Elena le había aconsejado no hacerlo. No buscaba venganza, sino cierre. Dejó a Lara en el apartamento con la tía y la nueva niñera. Llegó acompañada solo de su abogado senior y se sentó en primera fila, detrás de la mesa del fiscal. Llevaba un hijab gris oscuro a juego con un traje sencillo, pero imponente. No miró hacia el banco de los acusados, donde estaban doña Rosa, don Ricardo y Diego, pero sentía sus miradas clavadas en la nuca. El fiscal repasó los cargos uno por uno, cada documento falsificado, cada movimiento de dinero. Doña Rosa murmuraba que todo era mentira. Don Ricardo bajaba la cabeza. Diego, sentado un poco aparte, parecía resignado. Su abogado insistió en que era un colaborador de la justicia, un hijo que, aunque partícipe, había ayudado a destapar el crimen. Por fin, el juez leyó la sentencia. Considerando, se declara a los acusados Ricardo y Rosa culpables de conspiración, falsificación y tentativa de estafa. El corazón de Natalia se aceleró. Se les condena a 12 años de prisión a él y 15 años a ella. «¡15 años!», aulló doña Rosa saltando de la silla. «Injusto. Ese juez está comprado por esa mujer. Ella es la que está loca. Es una bruja con hijab, una nuera maldita. Ojalá tú y tu hija sufran para siempre». Los guardias la sujetaron mientras ella seguía lanzando maldiciones. Natalia la miró con calma. Aquella mujer ya estaba castigada por sus propios odios. El juez se volvió hacia Diego. Respecto al acusado Diego, teniendo en cuenta su colaboración y su confesión, se le condena a 3 años de prisión, sustituibles por 5 años de libertad condicional y 1000 horas de trabajo comunitario en un orfanato. Golpeó el mazo. Natalia soltó un suspiro largo. Se había hecho justicia. No perfecta, pero justicia. Sus exsuegros fueron sacados de la sala. Don Ricardo caminaba como si le hubieran arrancado el alma. Doña Rosa seguía gritándole insultos. Diego permaneció sentado, como si aún estuviera encadenado. Aunque no iba a prisión, tampoco se sentía libre. Había perdido a su hija, a su familia, a la mujer que amaba. Natalia se levantó. No quería respirar más ese aire cargado. En el pasillo, los periodistas intentaron fotografiarla, pero su abogado los apartó con educación. «Natalia», una voz conocida la detuvo. Ella se giró. Diego corría hacia ella, vigilado por 2 agentes. «Gracias», susurró él, jadeando. «¿Por qué?», preguntó ella.
Por pedir una sentencia más leve, titubeó. Sé que tu abogada habló de mi colaboración. Ella negó despacio. Yo solo pedí justicia. Tu condena es fruto de tu propia decisión de decir la verdad. Eso te pertenece a ti, no a mí. Entonces, él tragó saliva. ¿Puedo ver a Lara? Solo una vez, 5 minutos. Quiero mirarla, pedirle perdón. Natalia llevaba días preparándose para esa pregunta. No, Diego, respondió con dulzura firme. No ahora. ¿Por qué? Es mi hija también. He perdido todo. ¿Por qué eres tan dura? No se trata de dureza, sino de ella, explicó Natalia. Lara tiene 3 años. En los 3 primeros años de su vida, su padre no estuvo. Solo conoció a una madre que luchaba por ella. Ahora por fin es feliz y está segura. No dejaré que nada ni nadie amenace esa felicidad. Y tú, Diego, eres una herida. Puedo curarla. Puedo ser un buen padre. No ahora, lo cortó. Primero tienes que curarte tú. 5 años de condena en libertad condicional. 1000 horas ayudando a niños huérfanos. Empieza por ahí. Aprende a no ser débil. Diego bajó la cabeza. Esas palabras le dolían más que la sentencia. ¿Y cuándo? Susurró. Quizá algún día, cuando Lara sea lo bastante mayor para entender. Cuando pregunte por ti y yo pueda contarle todo, incluso que su padre, al final, decidió hacer lo correcto. Ese día, ella decidirá si quiere conocerte o no. Será su derecho. Se dio la vuelta. Tengo que irme. Lara me espera. Natalia, la llamó por última vez. Siempre te amaré. Te esperaré el tiempo que sea. Ella cerró los ojos un instante. Tu amor me costó demasiado caro, Diego. Adiós. Y se alejó sin mirar atrás. Él se deslizó por la pared del pasillo, llorando en silencio afuera. El sonido de la sirena del furgón que se llevaba a sus padres se alejaba calle abajo. El precio de la traición había sido pagado. 2 años después, la mansión de la calle Águila número 1 era otra. Las paredes, ahora de un blanco elegante, brillaban. El jardín estaba lleno de rosas y jazmines. Por las tardes, la risa de una niña llenaba el patio trasero. La casa ya no olía a ambición y envidia, sino a café recién hecho, flores y vida. Natalia, a finales de sus 20 y tantos, se había transformado. Era la presidenta de la empresa inmobiliaria y de exportación que había fundado su padre. No solo la había heredado, la había reconstruido desde los restos y la había hecho crecer aún más. Aquel día presidía una reunión de consejo en una sala llena de hombres de mediana edad que la escuchaban con respeto. De pie frente a la pantalla, presentaba un plan de expansión hacia Europa. Su hijab azul marino enmarcaba un rostro sereno y seguro. Hablaba con claridad y firmeza, dominando cada cifra, respondiendo a cada objeción con argumentos sólidos. Tía Elena, sentada como asesora, la miraba orgullosa. Sabía que su sobrina había superado todas las expectativas. Se había convertido en una líder justa. 3 años de pobreza le enseñaron a valorar el trabajo ajeno. Aseguraba salarios dignos, buena atención médica y un ambiente laboral respetuoso. Recordaba muy bien lo que era trabajar sin que nadie reconociera su esfuerzo. No dejó que la riqueza la cambiara. Seguía siendo sencilla en su trato y firme en sus principios. Tras la reunión, cerrada con aplausos, volvió a su amplio despacho. Se quitó la chaqueta, quedó en una blusa simple y miró las fotos sobre el escritorio. En una, reía con Lara en el jardín. En otra, sus padres sonreían. «Papá, mamá, espero que estén orgullosos», susurró. Aquella tarde llegó puntual a casa. Después de las 5, su tiempo era de Lara. Coincidió con el autobús escolar. «¡Mamá!». Una niña de 5 años, preciosa y vivaracha, corrió desde la puerta y se le lanzó al cuello. Natalia la alzó en brazos. «¿Qué tal la escuela, mi vida?». Lara sacó pecho. «La maestra me puso 5 estrellas. Dibujé un arco iris». «Eres una artista», rió Natalia, besándole la mejilla. Entraron al jardín trasero, donde tía Elena las esperaba con té y galletas.
Pasaron la tarde riendo y contando historias. Lara ya no preguntaba por su padre. Su mundo estaba completo. Tenía a su mamá, a su abuelita Elena y mucho amor. A kilómetros de allí, en una cárcel gris, la escena era otra. En un comedor estrecho, doña Rosa y don Ricardo comían el rancho del día. El pelo de ella estaba canoso, el rostro arrugado por el odio. «Todo esto es tu culpa», susurró ella. «Si no hubieras sido tan ambicioso». Don Ricardo, ahora flaco y apagado, siguió mirando su plato. «Ya, Rosa, basta. Estaremos aquí muchos años. Echar culpas no cambia nada». «Yo no me callaré. Es culpa de esa mujer. Algún día me vengaré», masculló ella. Él suspiró. Estaban presos no solo entre muros, sino dentro de su propia amargura. Ese era su verdadero castigo. En otro barrio de la ciudad, en una pequeña cafetería, un hombre delgado con camisa de franela limpiaba mesas. Era Diego. Tras cumplir su periodo de libertad condicional y su trabajo comunitario en un orfanato, se había negado a volver al mundo de los negocios. Vivía de forma sencilla, alquilando un cuarto modesto y trabajando como encargado del café. Su vida se reducía a trabajar, rezar y aceptar su destino. Había perdido lo más valioso que tuvo. Aquel día, un cliente dejó una revista de negocios en la mesa. Diego la recogió para tirarla, pero la portada lo dejó petrificado. Era la foto de Natalia, sonriendo como la empresaria del año. «Lo lograste, Natalia», susurró, doblando la revista. Luego, volvió a sus tareas, como un hombre que camina con una herida que ya no sangra, pero nunca termina de cerrar. De vuelta en la casa de la calle Águila, el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Natalia empujaba el columpio de Lara en el jardín. «Más alto, mamá, más alto», reía la niña. «Despacito, campeona, que vas a tocar las nubes», respondió ella entre risas. Miró a su hija, fuente de toda su fuerza. Miró la casa que ahora era realmente un hogar. Miró el cielo del atardecer. 3 años atrás, a esa misma hora, estaba hecha polvo en una parada de autobús con un bebé en brazos y el corazón roto. Ahora estaba en su propio jardín, de pie, como vencedora. Su vida no era perfecta. Era una madre soltera con un pasado doloroso, pero estaba entera. Era fuerte. Había encontrado la felicidad, no en un hombre ni en el dinero, sino en sí misma, en el amor por su hija y en su capacidad de levantarse de entre las ruinas. Un nuevo amanecer había llegado para Natalia y Lara, y esta vez